La más reciente película de Christopher Nolan nos cuenta la historia del físico Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica. La película cuenta con una duración de 3 horas, gran cantidad de eventos y personajes históricos, elementos y explicaciones científicas e incluso una estructura narrativa que cuenta 2 historias. Es por esto que es muy fácil perderse con lo que ocurre. Así que en este video trataré de explicar la mayor cantidad de elementos de la película, ya sean científicos o históricos. Cabe aclarar que no soy ningún experto en estos temas, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Comencemos hablando de la estructura narrativa de la película. Por un lado tenemos la historia a color titulada Fisión, que cuenta la historia desde el punto de vista de Robert Oppenheimer y narra los hechos de manera subjetiva, es decir, a través de los ojos de Oppenheimer, mientras que por otro lado tenemos la historia en blanco y negro titulada Fusión, y cuenta la historia desde un punto de vista objetivo, es decir, lo que realmente sucedió a través de los ojos de Louis Strauss, el villano de esta película. Los títulos de estas 2 historias son muy significativos. Por un lado, la fisión nuclear es un proceso por el cual el núcleo pesado de un átomo es dividido al ser bombardeado con neutrones, volviéndose inestable y así dividiéndose en 2 núcleos livianos. Este proceso libera una gran cantidad de energía y emite más neutrones, los cuales pueden ser usados para bombardear más núcleos, creando así una reacción en cadena. Si esta reacción en cadena se controla, es posible aprovechar la energía liberada, que es lo que hacen las plantas nucleoeléctricas. Pero si no se controla, la reacción en cadena puede ser la base para una bomba atómica. Por otro lado, la fusión nuclear es lo inverso de la fisión. Básicamente, consiste en la unión de 2 núcleos atómicos ligeros mediante una colisión para formar un núcleo más pesado. Este proceso también libera una gran cantidad de energía durante su realización. De hecho, la fusión libera muchísima más energía que la fisión y es mediante este proceso que las estrellas como el Sol producen energía, por lo que es una gran alternativa para los problemas energéticos del planeta, pero de igual manera puede ser la base de la bomba de hidrógeno, un arma nuclear más destructiva que la bomba atómica. Tanto los conceptos de fisión y fusión los volveré a tocar más adelante, pero ahora hablemos de nuestro protagonista. Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Manhattan, Estados Unidos. Poseía ascendencia judeo-alemana por parte de su padre y siempre fue una persona inteligente. Estudió filosofía, literatura e idiomas, pero su pasión por la física llegó mientras estudiaba en Harvard la asignatura de termodinámica. Sin embargo, como en Estados Unidos no había centros de estudio sobre el tema, decidió ir a Europa para continuar con sus estudios, donde fue aceptado en el laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Allí se dio cuenta de que no era muy habilidoso en el laboratorio, por lo que decidió enfocarse en física teórica. Su profesor fue Patrick Blackett, con quien tenía una relación algo conflictiva, tanto que un día trató de envenenarlo inyectando una manzana con químicos, aunque al día siguiente se arrepintió y evitó que su profesor se comiera la manzana. En 1925 se graduó y un año después fue a estudiar a la Universidad de Göttingen en Alemania para estudiar con el físico matemático Max Born, donde publicó muchas contribuciones de la mecánica cuántica. También conoció a otros físicos importantes como Niels Bohr y Paul Dirac. Después de Göttingen se trasladó a la Universidad de Leiden en Holanda, donde dio conferencias de física cuántica y conoció al físico Isidor Rabi. Después fue a Zúrich, Suiza, y allí conoció al físico teórico alemán Werner Heisenberg. I have to get back to America. Why? There's no one there taking quantum mechanics seriously. That's exactly why. En 1927 regresó a Estados Unidos y un año después se convirtió en profesor en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad de California en Berkeley para enseñar mecánica cuántica. Aquí fue donde conoció al químico Ernest Lawrence, quien se convirtió en su gran amigo, y a Giovanni Lomanitz, un físico quien se convirtió en su estudiante. Durante esta etapa realizó importantes aportaciones en astrofísica y fue de las primeras personas en escribir acerca de la existencia de los agujeros negros.
Para continuar con la historia de Oppenheimer, hablemos de su ideología política y cómo esto fue muy importante para lo que ocurrió después. Durante un tiempo, Oppenheimer se mantuvo al margen de los acontecimientos políticos del mundo, pero con el auge del nazismo se interesó en apoyar actividades antifascistas debido a su origen judío, y gastó gran parte de su salario para ayudar a los físicos que huían de la Alemania nazi. Pero no fue sino hasta 1936 que se interesó por completo en la ideología comunista, esto al relacionarse con Jean Tatlock, una psiquiatra hija de un profesor de literatura en la Universidad de Berkeley. Ella y Oppenheimer comenzaron una relación, y aunque Oppenheimer le propuso matrimonio 2 veces, Jean nunca aceptó. I don't understand what you want from me. I don't want anything from you. Well, you say that and then you call. Well, don't answer. I'll always answer. A pesar de su interés y apoyo al Partido Comunista, Robert Oppenheimer nunca se inscribió oficialmente al Partido Comunista de los Estados Unidos, aunque esto no evitó que comenzara a ser vigilado por el FBI debido a su asociación con el comunismo. Por otro lado, su hermano, el también físico Frank Oppenheimer, sí fue miembro del Partido Comunista, junto a su esposa Jackie, aunque solo durante 2 años. En 1937, Robert heredó la fortuna de su padre y la utilizó principalmente para apoyar al bando republicano durante la Guerra Civil Española, un conflicto ocurrido entre 1936 y 1939 en España, un conflicto muy importante para el país, así como también muy extenso y difícil de explicar a detalle. En resumen, se trató de una lucha entre el bando republicano, conformado por la República de Izquierda, el Partido Socialista y Comunista de España, entre otras instituciones de izquierda y apoyado principalmente por la Unión Soviética. Y por otro lado el bando sublevado, conformado por instituciones de extrema derecha, conservadores, religiosos y fascistas, y fue apoyado principalmente por la Alemania nazi y la Italia fascista. El conflicto terminó con la victoria del bando sublevado y llevó a España a una dictadura que duraría años. Pero volviendo a Oppenheimer, su interés por la ideología comunista progresaba constantemente, pues incluso formó parte de la Federación de Arquitectos, Ingenieros y Químicos, un sindicato de trabajadores en los Estados Unidos conformado en gran parte por miembros del Partido Comunista. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El 10 de julio de 1940 se da la conocida como Batalla de Inglaterra, un conflicto entre Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, debido a que en ese momento la Unión Soviética mantenía una política de neutralidad, decidió no apoyar a los ingleses. Esto provocó que Oppenheimer simpatizara menos con los ideales comunistas. Incluso afirmó que aún después de que Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieran aliados, no regresaron sus simpatías comunistas. Durante ese año se casó con Catherine Koenig, una bióloga y exmiembro del Partido Comunista, y un año después nació su primer hijo, Peter Oppenheimer. Ahora es momento de hablar del punto clave de la historia, el Proyecto Manhattan. Pero antes conozcamos los antecedentes. En 1938, los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann reportaron que detectaron el elemento bario después de bombardear uranio con neutrones, es decir, habían descubierto la fisión atómica, aunque ellos no lo supieron interpretar al principio, y fue la científica Liz Meitner quien interpretó los resultados y determinó correctamente que se trataba de una fisión nuclear. Hahn continuó con sus experimentos y demostró las cantidades enormes de energía que se generaban durante la fisión. Un año después, se publicó el descubrimiento el mismo año que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como ya expliqué anteriormente, la fisión es el proceso clave para el desarrollo de una bomba atómica, y en 1939 todos los científicos del mundo lo sabían. Es por eso que el famoso físico alemán Albert Einstein y el físico húngaro Leo Szilard escribieron una carta dirigida hacia el en ese entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, escrita por Szilard y aprobada y firmada por Einstein, en la cual advertían sobre la preocupación de que Alemania fuera la primera nación en disponer de una bomba atómica, y la importancia de comenzar el desarrollo de un proyecto para crear su propia bomba atómica. Esta advertencia motivó al presidente para comenzar con las investigaciones para el desarrollo de la bomba, y así nacería el Proyecto Manhattan. Este se trató de un proyecto de investigación y desarrollo de las primeras armas nucleares liderado por Estados Unidos, bajo la dirección del coronel Leslie Groves, quien decidió que Robert Oppenheimer sería el físico que lideraría el proyecto. Esto a pesar de que Oppenheimer estaba siendo investigado por el FBI desde 1941 por sus afiliaciones comunistas. Sin embargo, el coronel lo consideraba la persona idónea para el proyecto. My favorite response.
Oppenheimer couldn't run a hamburger stand. I couldn't. But I can run the Manhattan Project. A pesar de que el proyecto estaba bajo la dirección de Estados Unidos, este contó con el apoyo del Reino Unido y Canadá. El proyecto llegó a contar con más de 130,000 empleados, un coste de $2,000 millones y una producción que abarcó alrededor de 30 lugares entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Los principales lugares se encontraban en Estados Unidos, y estos fueron la Clinton Engineer Works en Oak Ridge, Tennessee, un conjunto de instalaciones que se encargaron de producir el uranio enriquecido o uranio 235 para el proyecto Manhattan, material fundamental para el desarrollo de la bomba. La Hanford Engineer Works en Hanford, Washington. Al igual que la Clinton Engineer Works, fue un conjunto de instalaciones, pero en este caso era para producir el plutonio necesario para el proyecto Manhattan. El Laboratorio Metalúrgico en Chicago, un laboratorio creado para estudiar y utilizar el plutonio, elemento recientemente descubierto. También fue ahí donde se desarrollaron los primeros reactores nucleares del mundo. El primero fue el Chicago Pile 1, construido por Enrico Fermi, un reactor nuclear artificial construido debajo de un antiguo estadio de fútbol, donde se llevó a cabo la primera reacción nuclear de fisión en cadena controlada. Are you gonna try it out? We did. The first self-sustaining nuclear chain reaction. Allí también se diseñó el segundo reactor nuclear del mundo, el reactor de grafito X10 en Oak Ridge, para transformar el uranio en plutonio, y también se diseñó el reactor B en Hanford, que fue el primer reactor nuclear para la producción a gran escala de plutonio. El Laboratorio de Radiación de Berkeley también colaboró con el ejército para la creación de la bomba atómica, estando bajo la dirección del químico Ernest Lawrence. Todos estos lugares convergen en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, fundado por Robert Oppenheimer como una instalación secreta y centralizada para coordinar el desarrollo científico del proyecto Manhattan. Esto debido a las dificultades para llevar a cabo estudios sobre armas nucleares con los mejores científicos dispersos en universidades a lo largo del país. Sin embargo, para lograr que tantos científicos se mudaran a Nuevo México para trabajar en un proyecto secreto, fue necesario construir prácticamente un pueblo donde los científicos pudieran vivir con sus familias durante un tiempo indeterminado. Había viviendas, laboratorios, escuelas, hospitales, bibliotecas y hasta lugares de esparcimiento. Durante el desarrollo del proyecto, Oppenheimer pasó de ser un hombre excéntrico y despreocupado a un verdadero líder, confiable y admirado por su comunidad. Incluso en 1944 nació su hija Catherine en Los Álamos. Todos los habitantes aportaban algo a Los Álamos. Por un lado, los científicos, y por otro lado, sus esposas que realizaban trabajos de asistentes, secretarias, técnicas, cocina, limpieza y maestranza. Sin embargo, hay que mencionar que la estancia en Los Álamos era complicada, pues se trataba de un lugar aislado y controlado siempre por militares. They won't let me leave. No, I won't let you leave. Una gran cantidad de científicos participaron en el proyecto Manhattan. Entre los más importantes retratados en la película estuvieron Ernest Lawrence, David Hill, Isidor Rabi, Hans Bethe, Richard Feynman, Kenneth Bainbridge, Lily Horning, Enrico Fermi, Leo Szilard, Edward Teller e incluso el hermano de Oppenheimer, Frank Oppenheimer. La contraparte alemana del proyecto Manhattan fue el proyecto Uranio, el cual buscaba el mismo objetivo que el proyecto estadounidense. En este participaron varios científicos como Otto Hahn, Max von Laue, Walter Gerlach y Werner Heisenberg, quien fue el científico que dirigió dicho proyecto. A pesar de su alianza con la Unión Soviética, Estados Unidos nunca quiso involucrarlos ni informarlos sobre el proyecto Manhattan. Es por esto que la posibilidad de espionaje soviético estuvo presente todo el tiempo, y Oppenheimer no fue la excepción a las sospechas de espionaje y traición, pues aún mantenía contacto con Jean Tatlock, y en 1943 viajó a California, donde pasó la noche con ella. Sin embargo, Oppenheimer era vigilado por el FBI sin saberlo, y esta sería la última vez que ambos se verían, pues Jean se quitó la vida el 4 de enero de 1944, después de tomar medicamentos y desmayarse con la cabeza sumergida en su bañera, posiblemente debido a la depresión clínica que padecía. Aunque no todos estuvieron de acuerdo con esta hipótesis, y nació la teoría conspirativa de que Jean en realidad fue asesinada por agentes del proyecto Manhattan debido a su relación con Oppenheimer y el Partido Comunista.
Otro caso polémico fue el incidente de Chevalier. Hakon Chevalier fue un profesor de literatura en Berkeley, quien era gran amigo de Oppenheimer y miembro del Partido Comunista. En 1942, el físico inglés George Eltenton, un gran admirador de la Unión Soviética y el comunismo, le pidió a Chevalier, quien también era su amigo, que le sugiriera a Oppenheimer compartir información del proyecto Manhattan con sus aliados comunistas de manera discreta a través de 3 científicos. Chevalier le contó esto a Oppenheimer, pero este rechazó la idea, y meses después informó de esta situación al coronel Boris Pash, encargado de investigar el supuesto espionaje en el proyecto Manhattan. Sin embargo, Oppenheimer no le quiso decir nada de Chevalier a Pash. Fue hasta 1946 que se destapó todo, y Eltenton regresó a Inglaterra. Finalmente, el caso de espionaje más exitoso fue el de Klaus Fuchs, un físico alemán quien suministró de forma clandestina información sobre el desarrollo de la bomba atómica en la Unión Soviética, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1950 fue condenado a 14 años de prisión, aunque solo pasó 9 y al salir regresó a Alemania. You're not helping. I've been asking for calculations on the implosion lenses for weeks. The British can do it. Fuchs. Absolutely. El punto clave del proyecto Manhattan, la fabricación de la bomba. Crear una bomba atómica es un proceso complejo, así que vayamos paso por paso. Para empezar se necesita un material fisible, es decir, capaz de producir una fisión atómica. Pero en la naturaleza solo existe un material fisible, el uranio 235, un isótopo de uranio. Pequeño paréntesis para explicar qué es un isótopo. Los isótopos son aquellos átomos del mismo elemento, pero que varían en cantidad de neutrones. Por ejemplo, existe el carbono 12, que consta de 6 protones y 6 neutrones, el carbono 13 con 6 protones y 7 neutrones, el carbono 14 con 6 protones y 8 neutrones. Todos estos son isótopos del carbono, pero sus propiedades son diferentes. En el caso del uranio, el isótopo más común es el uranio 238. Sin embargo, este no es fisible, y aunque existen muchas minas de uranio, el uranio natural está compuesto de 99.3% uranio 238 y solo 0.7% es uranio 235, por lo que tiene que pasar por un proceso para enriquecerlo, ya sea separación electromagnética, difusión gaseosa o difusión térmica. Al término del proyecto se produjeron 50 kilogramos de uranio enriquecido, utilizado por completo en la bomba atómica conocida como Little Boy. El segundo material utilizado fue el plutonio, recientemente descubierto en este entonces, y en este caso es el plutonio 239 el que es visible, y a pesar de que sí existe este isótopo en su estado natural, la mejor forma de conseguirlo es mediante un reactor nuclear bombardeando el uranio con neutrones, así este se desintegra hasta convertirse en plutonio 239. Para esto fue usado el reactor de grafito X10 en Oak Ridge y el reactor B en Hanford. Al final se utilizaron 8 kilogramos de plutonio para la bomba conocida como Fat Man. Técnicamente se fabricaron 3 bombas durante el proyecto Manhattan. Little Boy fue una bomba de uranio de tipo balística. Este tipo de armas funcionan similar a una pistola, pues consiste en una pieza de uranio fisible que es disparada hacia un blanco de uranio fisible al otro extremo del arma, para así alcanzar la masa crítica e iniciar una reacción de fisión. En el caso del plutonio se intentó desarrollar una bomba de tipo balística llamada Tin Man. Sin embargo, esto no fue posible, pues el plutonio generado en los reactores tenía gran concentración de plutonio 240 y este isótopo posee una tasa de fisión más espontánea, por lo que se creaba una reacción en cadena demasiado rápido. Entonces Tin Man fue abandonada y se desarrolló un tipo de bomba diferente, una de tipo implosión. En este caso, el plutonio en forma de esfera era cubierto por lentes explosivos, es decir, un compuesto de cargas explosivas en formas hexagonales y pentagonales que daban una forma similar a un balón de fútbol, las cuales al ser detonadas comprimían el plutonio hasta alcanzar la masa crítica. Así se creó la bomba conocida como Fat Man, y la tercera bomba fue la utilizada en la prueba Trinity. La prueba Trinity fue la primera prueba de un arma nuclear llevada a cabo el 16 de julio de 1945. Se decidió realizar la prueba debido a que la bomba de implosión aún no era del todo confiable. Es por eso que la prueba Trinity fue realizada con una bomba de implosión de plutonio llamada Gadget. Oppenheimer decidió llamar Trinity a la prueba debido a un poema de John Donne, Golpea mi corazón, Dios uno y trino. Curiosamente, fue Jean Tatlock quien lo introdujo a la poesía de John Donne. Es por eso que se piensa que el nombre Trinity fue puesto en honor a Jean. What do we call the test? Batter my heart. 3-person God. What? Trinity.
La prueba se realizó en Alamogordo, Nuevo México, en el desierto Jornada del Muerto. La prueba se preparó con meses de antelación y llegado el día, Gadget se posicionó sobre una torre de acero de 20 metros para simular cómo sería el resultado de la explosión al soltar la bomba desde un avión. La detonación fue un éxito y la bomba explotó con una potencia de 19 kilotones equivalentes a 19.000 toneladas de TNT. Dejó un cráter en el suelo de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. La nube en forma de hongo alcanzó los 12 kilómetros de altura y el estruendo se escuchó 40 segundos después de la explosión. Oppenheimer comentó tiempo después que mientras observaba el evento, vino a su mente la frase And now I am become death, the destroyer of worlds. una línea del famoso texto indio Bhagavad Gita. La arena del cráter se derritió y se convirtió en un vidrio de color verde, al que bautizaron como Trinitita. En la actualidad, el área fue declarada como un monumento histórico nacional y un obelisco llamado Monumento Trinity marca el lugar de la explosión. Así es como llegamos al punto cumbre de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo al final de la misma, el bombardeo en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Para el punto en que la bomba estaba terminada, Alemania se había rendido, pero su aliado, Japón, aún seguía combatiendo. Sin embargo, muchos científicos se negaban a utilizar el arma en contra de este país, pues Japón era considerado un enemigo prácticamente derrotado y el arma acabaría con muchos civiles. Pero aún así, el gobierno de los Estados Unidos decidió seguir adelante por orden del presidente Harry Truman. Entre otros motivos, estos lugares fueron elegidos porque su tamaño era el preciso para causar el daño suficiente. La primera bomba, Little Boy, fue lanzada el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, matando entre 70.000 y 80.000 personas al instante, y otras 70.000 resultaron heridas. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki. Fallecieron alrededor de 40.000 personas al instante y se calcula que solamente 150 eran soldados japoneses. Little Boy fue lanzada para dar a conocer al mundo esta nueva arma, mientras que Fat Man fue lanzada para dar a entender que estas armas podrían ser usadas cuando sea. En la actualidad se calcula que hubo entre 129.000 y 246.000 muertos, ya sea por el bombardeo inmediato o por los efectos provocados por el mismo. Los efectos causados en Hiroshima y Nagasaki sorprendieron a todos, incluso a los involucrados en el proyecto Manhattan. La gran mayoría de científicos se dieron cuenta de que el siguiente paso era crear conciencia sobre el poder de estas armas y llegar a un acuerdo internacional sobre el control de las mismas. El mismo Oppenheimer desarrolló un sentimiento de culpa e incluso cuando visitó al presidente Truman le comentó que sentía que tenía las manos manchadas de sangre. Después de esto abandonó su puesto en el laboratorio de Los Álamos, el cual siguió operando y en 1946 se llevó a cabo la Operación Crossroads, una prueba de detonación de 2 bombas atómicas en el atolón Bikini, y el proyecto Manhattan dejó de existir oficialmente el 31 de diciembre de 1946. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, la CEA, fue una agencia fundada después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de desarrollar y fomentar la paz en relación a la ciencia atómica, y no solo para usarse para crear armas nucleares. Desde su fundación, Oppenheimer ocupó el puesto de presidente del Comité Asesor General, el CAG. Su trabajo consistía en aconsejar sobre temas nucleares. En 1947 se le otorgó su autorización Q, un tipo de autorización de seguridad del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que proporciona acceso a lo referente a materiales nucleares o atómicos. En 1949, el gobierno comenzó con el desarrollo de una bomba más poderosa que la bomba atómica, la bomba de fusión, también conocida como bomba termonuclear o bomba H. Oppenheimer recomendó que esta no se llevara a cabo, tanto por motivos éticos como prácticos, pues aún no existía una manera factible de realizar una bomba así. Sin embargo, después de que la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, la RDS-1, el presidente Truman anunció el comienzo de un programa para el desarrollo de la bomba H.
Una bomba termonuclear es un dispositivo que funciona a base de una fusión nuclear. Sin embargo, realizar una fusión artificial es más difícil que realizar una fisión, pues para que dos átomos ligeros se fusionen es necesario generar una gran temperatura. La idea de una bomba de fusión se planteó desde el proyecto Manhattan. Sin embargo, en ese entonces no se ideó una forma de que esta fuera efectiva. No fue hasta que en 1951 los científicos Edward Teller y Stanislaw Ulam desarrollaron la configuración Teller-Ulam para la bomba H. Esta configuración consiste en una sección primaria, la cual es una pequeña bomba de implosión de fisión, la cual al activarse genera la temperatura suficiente para activar la segunda sección, la fusión compuesta de tritio y deuterio. Okay, hang on. So how do you generate enough force to fuse hydrogen atoms? A small fission bomb. La primera prueba de una bomba H fue hecha el 1 de noviembre de 1952. La bomba era llamada Ivy Mike y fue detonada en el atolón Enewetak. La explosión fue de 10.4 megatones, 650 veces más potente que las bombas desarrolladas por Oppenheimer durante el proyecto Manhattan. Ahora es momento de hablar del villano de esta historia. Louis Strauss fue un empresario estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial se desempeñó como contraalmirante en la Reserva de Marina de los Estados Unidos. Strauss siempre tuvo interés por la física y conoció a científicos como Leo Szilard y Ernest Lawrence. En 1947 conoció a Oppenheimer cuando fue miembro del Consejo de Admisión del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, un instituto creado para patrocinar investigaciones avanzadas llevadas a cabo por científicos de varios campos, y fue famoso porque aquí se hospedaron y trabajaron grandes científicos como Albert Einstein. Strauss le presentó a Oppenheimer la oferta de ser director del instituto, y este se mantuvo en el cargo desde 1947 hasta 1966. You are the man for the job. Well, then I'll consider it. I'll see you at the AC meeting tomorrow. Y ambos se reencontraron cuando se creó la Comisión de Energía Atómica. Strauss fue seleccionado como uno de los 5 comisionados originales por el presidente Truman, y fue aquí donde su conflicto con Oppenheimer comenzó. La hostilidad de Strauss a Oppenheimer se le puede atribuir a varios factores. Para comenzar, los dos eran personas muy opuestas y con ideales muy diferentes. Strauss era un conservador, mientras que Oppenheimer era un liberal con anteriores asociaciones comunistas, y después de que la Unión Soviética probara su primera bomba atómica en 1949, Strauss insistió al gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de la bomba H, la cual comenzaría su desarrollo en 1950, algo a lo cual Oppenheimer se oponía bastante. Pero un conflicto personal que tuvo Strauss con Oppenheimer, y el cual nunca olvidó, fue en 1949, cuando se llevó a cabo una audiencia para discutir sobre la exportación de átomos a Noruega con fines médicos. Strauss argumentó que esto podría ser malo para la seguridad nacional. Sin embargo, el Comité Asesor General recurrió a Oppenheimer para dejar en ridículo a Strauss con argumentos burlones, algo que Strauss nunca olvidó. Congressman, you could use a shovel in making atomic weapons. In fact, you do. You could use a bottle of beer in making atomic weapons. In fact, you do. I'd say isotopes are less useful than electronic components, but more useful than a sandwich. En 1953, el en ese entonces nuevo presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, nombró a Strauss presidente de la Comisión de Energía Atómica, y este aceptó con la condición de que Oppenheimer fuera excluido de todos los proyectos atómicos clasificados. Entre los años de 1950 a 1956, Estados Unidos pasó por una etapa bastante interesante y curiosa, aunque de forma negativa. Me refiero al macartismo, una época que se puede ver como una cacería de brujas, todo debido a que el senador Joseph McCarthy desencadenó un extenso proceso de acusaciones contra personas sospechosas de ser comunistas, acusaciones en las que no se tenía el debido proceso legal justo para los acusados, y Oppenheimer fue una de las víctimas de esta cacería de brujas.
Como mencioné, Strauss no confiaba para nada en Oppenheimer y hasta llegó a creer que este era un espía soviético. En 1953, Strauss le pidió al director del FBI, Edgar Hoover, que vigilara a Oppenheimer, y a pesar de que la vigilancia no demostró que este fuera un traidor, varios hechos aún seguían haciendo a Oppenheimer alguien sospechoso, como su persistencia en prevenir el desarrollo de la bomba H, o que personas cercanas a él habían sido sentenciadas por sus vínculos comunistas, como su exalumno Giovanni Lomanitz, quien terminó trabajando como obrero, o su propio hermano Frank, quien fue despedido de su puesto universitario, y él y su esposa se terminaron dedicando a la ganadería. En noviembre de ese año, Strauss, el gerente general de la CIA, Kenneth Nichols, y William Borden, exdirector del Comité Conjunto de Energía del Congreso, se unieron para lograr desacreditar a Oppenheimer. Borden envió una carta a Edgar Hoover, donde detallaba los motivos por los que aseguraba que Oppenheimer era un traidor. A pesar de que los hechos redactados en la carta ya se conocían, debido a la época del macartismo, el presidente Eisenhower ordenó en diciembre que se colocara un muro en blanco entre Oppenheimer y los secretos atómicos de la nación. En diciembre del mismo año, Strauss le dijo a Oppenheimer que su autorización había sido suspendida y le sugirió renunciar a ella. Sin embargo, Oppenheimer decidió no renunciar y solicitó una auditoría para defenderse. Los cargos por los que se le acusaban a Oppenheimer fueron detallados en una carta relatada por el gerente general de la CIA, Kenneth Nichols. If you do decide to appeal, then they'll have to send you a copy. Y en abril de 1954 se llevó a cabo la mencionada auditoría de seguridad, a puerta cerrada y de manera privada. La CIA fue representada por Roger Robb, un fiscal experimentado de Washington elegido por el mismo Strauss, mientras que Lloyd Garrison representó a Oppenheimer. La auditoría fue extremadamente injusta para Oppenheimer. Garrison no tenía acceso a la información que Robb sí tenía, pues se le negó la autorización para acceder a la información clasificada. Robb era agresivo y trataba a Oppenheimer como si fuera un traidor, aparte de que poseía información confidencial de Oppenheimer como grabaciones de vigilancia. Gran parte del cuestionamiento era sobre su relación con el Partido Comunista, con Jim Tatlock, sus antiguos alumnos y su negativa a construir la bomba H. Pero uno de los temas claves fue el incidente de Chevalier y cómo Oppenheimer había mentido sobre esta situación. Dentro de los testigos que declararon en la auditoría, la mayoría fueron miembros del Proyecto Manhattan. Entre los testigos de la CIA estaban Leslie Groves, quien declaró que a pesar de que no consideraba que Oppenheimer fuese un traidor, hoy no acreditaría al Dr. Oppenheimer. También testificó el coronel Boris Pash, William Borden e incluso Edward Teller, cuyo testimonio causó mucha controversia, pues este testificó que consideraba leal a Oppenheimer. Pero cuando se le preguntó si se le debería de otorgar una autorización de seguridad a Oppenheimer, Teller dijo que si es una cuestión de sabiduría o juicio, como lo demuestran las acusaciones desde 1945, entonces diría que sería más inteligente no otorgar la autorización. Esto causó mucho revuelo en la comunidad científica y una gran indignación hacia Teller. El antiguo amigo de Oppenheimer, Ernest Lawrence, también debía ser testigo de la CIA, pero no pudo asistir debido a que tenía colitis. Por parte de Oppenheimer, entre sus testigos estuvieron Isidor Rabi, Hans Bethe, Enrico Fermi y Vannevar Bush. La auditoría duró 4 semanas y concluyó con la decisión de revocar a Oppenheimer de sus credenciales Q de seguridad, lo que le puso fin a su participación en la política, pero al mismo tiempo lo convirtió en un mártir de la oscura etapa del macartismo. La desgracia de Oppenheimer se convirtió en algo que lo marcó de por vida. Sus amigos cercanos aseguraron que después de la auditoría, Oppenheimer nunca se recuperó. Sin embargo, como si fuera obra del karma, el antagonista de esta historia sucumbiría en una situación bastante similar. Después de terminar su mandato como presidente de la CIA, el presidente Eisenhower le propondría a Strauss el puesto de secretario de Comercio, el cual aceptó. Sin embargo, el Senado se opuso al nombramiento de Strauss. Durante las audiencias, la senadora Clinton Anderson y el senador Gail McKee se opusieron al nombramiento de Strauss como secretario de Comercio.
McGee acusó a Strauss de querer engañar al Senado, pues este había exagerado sobre su participación en el desarrollo de la bomba H. Aparte, todo lo relacionado con Oppenheimer y su auditoría de seguridad generaba mucha intriga al Senado, por lo que la mayoría de preguntas eran sobre este tema. Uno de los momentos clave fue el testimonio de David Hill, quien en ese entonces era presidente de la Federación de Científicos Estadounidenses, y testificó para oponerse a la nominación de Strauss, diciendo que la mayoría de los científicos de este país preferirían ver al señor Strauss completamente fuera del gobierno. Hill acusó a Strauss de una venganza personal contra Oppenheimer. If I were on the Grey Board, I would have protested against the tactics of the man who served in fact as the prosecuting counsel, a man appointed not by the board, but by Louis Strauss. Este testimonio ayudó a la decisión final del Senado de votar en contra de la nominación de Strauss, quien fracasó por 3 votos. Fue la segunda vez en la historia de Estados Unidos, desde 1925, que el Senado no confirmó a una persona designada por el presidente del país para un puesto en el gobierno. Durante su retiro, Strauss se dedicó a varias actividades filantrópicas y a criar ganado. Finalmente murió el 21 de enero de 1974 debido a un linfoma. Después de su auditoría de seguridad, Oppenheimer continuó dando clases en el Instituto de Estudios Avanzados, escribiendo, trabajando en física y dando conferencias en Europa y en Japón. En 1963, el presidente John F. Kennedy concedió a Oppenheimer el premio Enrico Fermi, un premio del gobierno de los Estados Unidos en honor a los científicos de prestigio internacional. Sin embargo, Kennedy fue asesinado días antes de entregar el premio, y este fue entregado por su sucesor, Lyndon Johnson. El premio representa una disculpa y rehabilitación simbólica por lo que le habían hecho. En sus últimos años, Oppenheimer siguió trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados, adquirió un terreno en Playa Gibney, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y finalmente falleció en 1967 por cáncer de garganta, y sus cenizas fueron esparcidas en las Islas Vírgenes. Para terminar, concluiré este video de la misma manera que la película, de una forma perturbadora. Tal y como predijo Oppenheimer, la carrera armamentística se convirtió en una realidad que aterra en nuestros días. Una sola bomba nuclear puede causar consecuencias directas en un radio de 20 kilómetros, aparte que la radiación puede provocar en las personas enfermedades longevas, cáncer o la muerte, y los alimentos serán igualmente afectados por la radiación. El fuego y el calor liberado podría provocar serias quemaduras y el pulso electromagnético acabaría con varios equipos electrónicos a varios kilómetros de la detonación. Se calcula que en la actualidad hay más de 12.500 ojivas nucleares en manos de 9 países. Albert, when I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What happened? I believe we did. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Adiós.